Mire, ya con nosotros el pastor Jesús Rivera, gerente general de 104.1 Redentor. Y como todos los viernes nos viene a hablar sobre la experiencia del pastor y las comunicaciones. Y esto es bien importante. Y hemos estado, y el pastor ha estado lanzando unas herramientas poderosas y nuevamente regresa para compartir con nosotros. Pastor Jesús Rivera, bienvenido a Terto Hablemos y a nuestra edición número 40 en la mañana de hoy. Ahora sí. Saludos, sí, saludos, Pastor Jesús Semidey, saludos a todos los que nos están viendo y escuchando a través de esta plataforma, ¿verdad? Y este poderoso instrumento que Dios te ha permitido levantar para trabajar estas herramientas importantes hacia el liderato, hacia la pastoral y hacia la iglesia en general. Me parece que es muy importante. Hay que hablar. Hay que decir las cosas, hay que comunicar las cosas. Hay que comunicar, así es. Hay que comunicar las cosas porque para eso nos llamó Dios, ¿verdad? Para ser comunicadores efectivos en lo que nos toca. Y es importante que hagamos esto. Fíjate, Pastor Semidey, que hemos estado como en las últimas semanas trabajando una serie de tópicos relacionados con las comunicaciones. Y es interesante porque una de las cosas que decíamos la semana pasada es que Dios es comunicación. Eso en palabras de Lambda Code. O sea, desde el principio, lo vamos a ver en algunos tópicos que tenemos para hoy. Y una de las cosas que ella nos enseñó, hablábamos la semana pasada en relación a Lambda Code, es que Pastor, se está meneando mucho la cámara y estoy a punto de marearme porque está frente y para atrás y como que te marea uno. Permítame un segundo, déjame ponerle un refuerzo a esto. Óigame, usted que está con nosotros, recuerde que así es Terto Hablemos, así es. Mire, vaya a Terto Hablemos, por favor, denle like o me gusta a nuestra página. Esto es importante que usted pueda mantener contacto con nosotros y este tema es muy importante de la comunicación, el pastor de las comunicaciones. Adelante, pastor. Sí, que por ejemplo, una de las cosas que mirábamos de lo que nos decía Lambda Code la semana pasada, que cerramos con eso, era ella mirando el elemento de que nosotros, o sea, la verdad es libre y la verdad tenemos que tener la capacidad de poner la verdad disponible, porque la verdad habla por sí mismo, no las palabras que ella nos estaba diciendo, ¿verdad? Y que Dios no se interesa en ocultar el mal, se interesa en que compartamos la luz, ¿verdad? Y terminábamos la semana pasada diciendo que obviamente si hay tinieblas, si hay oscuridad, es porque hay ausencia de luz, ¿verdad? Entonces, el poder poner esa verdad y esa luz disponible que alumbre, ¿verdad? Como usted mismo me ayudaba a reflexionar sobre lo que dijo Jesús, que no se enciende una lámpara y se pone debajo de la mesa, sino que se pone sobre la mesa para que alumbre a todo, ¿verdad? Porque entonces ese elemento que implica la comunicación, que ese es el arte que Dios le dio al ser humano, es un privilegio, una bendición, es un don que Dios le dio al ser humano de poder comunicarnos de una forma o de otra. Hemos hablado de diversas formas de comunicación, oral, escrita, gesticulada, tantas formas que tenemos de comunicaciones y que más recientemente Dios nos ha permitido que los medios de comunicación social, comenzando con la radio y otros, pues puedan estar disponibles para que nosotros los podamos utilizar para la proclamación de esta verdad, de este evangelio, para llevar a cabo nuestra misión. Nuestra responsabilidad debe ser poner el mensaje de vida disponible al alcance de todos para que entonces las personas tengan la capacidad de decidir. Y como hemos dicho, pues no nos toca a nosotros, nosotros muchas veces lamentablemente nos hemos desenfocado y la iglesia muchas veces se ha tornado más ofensiva en tratar de contrarrestar o criticar o señalar lo que están haciendo los medios de comunicación seculares
pero ¿qué estamos haciendo nosotros, verdad? Entonces, la ofensiva debe ser, pues entonces nosotros tenemos un producto. Mira, esto es interesante porque cuando tú vas a los supermercados, y mi esposa me hablaba en esto de una experiencia, por ejemplo, de Costco, donde ella trabaja. Entonces, cuando tú llegas a Costco o a cualquier de estas tiendas, hay unos productos que tú te los vas a encontrar de frente, que tú los vas a tener ahí, que van a estar, no están en los pasillos, están afuera, en la orilla de ahí. Y ese producto, para que esté allí, paga un precio especial por estar allí. Eso es un lugar de privilegio, es una posición de privilegio. Así que nosotros también tenemos que entender que tenemos que buscar dónde están esas posiciones privilegiadas, dónde están esos recursos, dónde están esas herramientas, dónde están estos instrumentos como el que usted ha identificado aquí a través de Facebook Live para colocar este contenido aquí. Y usted ha identificado una plataforma que quizás alguien pueda decir, yo no puedo hacer eso, yo no puedo comunicar a las masas porque yo necesitaría un canal de televisión que tenga, se transmita en satélite al mundo. No. Ahora tenemos unas herramientas que se pueden utilizar, que con una inversión mínima podemos hacer tantas cosas, O sea, años atrás para hacer lo que usted está haciendo, lo que está haciendo Terto Hablemos, necesitaríamos una infraestructura de millones de dólares. Ahora, con una inversión mínima se logra y nos podemos comunicar. Y me parece también interesante porque esto viene precisamente a raíz de la pandemia. De la pandemia, O sea, es una bendición que a través y mirando que, wow, mira, el Zoom, lo otro, aquello. Ahora pues se ha facilitado las cosas y es importante porque, en base a lo que estamos diciendo, porque hay mucha gente haciendo muchas cosas, porque no solamente nosotros, la iglesia, los creyentes, usted y yo hemos identificado la plataforma. Mucha gente la ha identificado para muchas otras cosas. Así es. Se está hablando, por ejemplo, del uso que le está dando alguna gente para poder tratar de acaparar, perseguir, buscar los niños y hacerle daño. Pero que eso esté sucediendo no nos puede limitar a nosotros a no hacer lo que tenemos que hacer, utilizar el medio para entonces contrarrestar aquí mismo en esta plataforma, poder poner el Evangelio de Jesucristo disponible para que también la gente lo pueda mirar y lo pueda alcanzar. Fíjate que el imperativo de Dios de comunicar sus planes y sus propósitos a los seres humanos, a los hombres y a las mujeres, lo hemos estado mirando desde la misma creación, desde el comienzo mismo de la creación. Dios mismo hablaba con Adán y habló con Eva. Fíjate que la respuesta que le da Eva a la serpiente, se puede y se percibe que ambos, tanto Adán como Eva, tenían claro lo que Dios les había comunicado. Dice la Biblia en Génesis 3:2, en la parte B y el verso 3, dice que la respuesta que le dio Eva a la serpiente fue: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Así que la respuesta de Eva, ahí está implícito lo que Dios había dicho. Así es. El contenido que ya Dios le había comunicado, ¿verdad? Porque Dios se ha comunicado siempre. Aquí vamos a mirar también que Jesús, cuando Jesús anunció la llegada del reino de Dios y encomendó a la iglesia la misión de comunicar esta buena noticia a todas las naciones en todos los tiempos y por todos los medios disponibles. Fíjate que siempre predicamos y decimos, ¿cuánto hubiese avanzado el evangelio de Jesús si Jesús hubiese tenido los medios de comunicación que nosotros tenemos hoy? ¿Cuánto hubiese avanzado el evangelio si Pablo hubiese tenido los medios de comunicación? Y tú y yo sabemos cuánto trabajo le dio a Pablo poder evangelizar el Asia, tú sabes, y naves que naufragaron, persecuciones, malos entendidos, pero a pesar de todas esas cosas, él logró hacer
hacer Pastor, un trabajo. perdóname, porque estás compartiendo cosas muy bien poderosas y permíteme reaccionar, porque cuando te escucho hablar sobre la experiencia de Eva, cuando Eva responde y dice, porque Dios ha dicho, es interesante porque si hay una tarea que es importante y nos deja este versículo claro, es que así los pastores debemos ser. Que la gente que está en la iglesia sepa clara la instrucción, que la gente tenga claro, o sea, que la gente no tenga laguna, que la gente no tenga esa duda, pero yo no sé lo que quiere decir el pastor, yo no lo entendí. O sea, no, el que tome la decisión o la acción que sea, la toma, pero sabe que la instrucción fue clara. Y entonces a mí me parece que eso es importante porque el pastor y las comunicaciones, el pastor tiene que comunicar claramente cuáles son las cosas, cuál es el objetivo, cuál es el plan, cuáles son las consecuencias. Todo tiene que ser claro, articuladamente claro, para que la gente no tenga la excusa de que tomaron una decisión o hicieron algo de manera desinformada, sino todo lo contrario, como Eva. Jehová dijo, Eva estaba informada de lo que Dios quería y estaba clara en ese planteamiento. Claro, y nosotros, como el pastor y todo creyente, es un comunicador. O sea, nuestra responsabilidad, porque tenemos una gran comisión. Así es. Y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, la predicación del evangelio implica todo el contenido de la doctrina cristiana. Entonces, todo ese contenido de la doctrina, de la enseñanza cristiana, tenemos que comunicarlo, como bien usted dice, de forma diáfana, de forma clara. Y eso es un problema que tenemos. O sea, muchas veces tenemos tantas cosas que se dicen sin necesariamente tener un sentido, sin necesariamente, entonces, un día una persona puede venir por un lado, otro día puede decirlo de otra forma o cambiar esa doctrina, porque muchas veces no nos damos cuenta que en nuestra predicación muchas veces distorsionamos la doctrina, porque un día cogemos un texto y lo interpretamos de una manera y luego cogemos otro texto y decimos otra cosa, y entonces le creamos a la gente ese problema mental de cómo entiendo esto, cómo entiendo la verdad del evangelio, cómo entiendo lo que la Biblia dice, no la interpretación del pastor, lo que la Biblia dice, lo que, como dijo Eva, lo que Dios ha dicho. Así es. Escuchar la buena noticia, vivir por ella y dar testimonio de la verdad debe ser la vocación de todo creyente. Escuchar la buena noticia, hacer discípulos, vivir por ella, o sea, que esa verdad nos cambie, nos transforme y que podamos vivir por ella, dar testimonio de que esa verdad nos ha cambiado y comenzar a comunicarla a otras personas debe ser la vocación de todo creyente, ¿verdad? Esa debe ser la vocación. Poder cumplir con esta responsabilidad y para poder cumplir con esta responsabilidad que hemos recibido, también hay algo importante y es que se nos ha dado el Espíritu Santo. Se nos ha dado el Espíritu Santo que es ese ayudador para que nos ayude a nosotros primero a interpretar, primero a aceptar, a recibir, a interpretar esa verdad y a tener la capacidad de comunicarla a otro, ¿verdad? No de comunicarla con palabras humanas, de humana sabiduría, de sabiduría humana, sino, como dice el apóstol, con demostración de poder, ¿verdad? Con la demostración y la autoridad del Espíritu Santo. Para poder cumplir con esta responsabilidad, hemos recibido esa promesa mediante la intervención del Espíritu Santo en Pentecostés. Mira qué interesante esto. Mediante la intervención del Espíritu Santo en Pentecostés, Dios revierte la confusión de las lenguas en Babel. En Babel, recordamos allá cuando aquellos hombres se dispusieron a construir una torre que llegara al cielo. Y se confundieron las lenguas. Se confundieron las lenguas. Y fíjate que es interesante que es Dios quien confunde las lenguas. Y cuando Dios confunde las lenguas, Dios dice, espérate, ¿qué puedo hacer para que esta gente se detenga en esta intención que tienen?
De manera que lo que hace es que le confunde las lenguas. Y fíjate que este es un principio que nos enseña cómo los problemas de comunicación afectan. Cómo los problemas de comunicación van a afectar, porque lo que Dios hace, que dice la Biblia que fue Dios quien lo hizo, es confundir las lenguas. Entonces, una vez que se confunden las lenguas, una vez que la comunicación se interrumpe, entonces sencillamente el proyecto se detiene. Se detuvo el proyecto, sí. Porque no hay forma de continuar con un proyecto si no están de acuerdo, si no se pueden comunicar. Y tú acabas de decir, pastor, algo poderoso. Cuando se confunden las lenguas o la comunicación se confunde, se atrofia, el proyecto se detiene. Y mira, eso es profético. Lo que usted está diciendo, pastor, eso es palabra profética. Cuando en la iglesia el mensaje, la comunicación se afecta, el proyecto se detiene. Así es. Sí, y entonces, si no hay por eso cuando hablamos de división, hablamos de eso, de dos visiones, más de una visión. Entonces, cuando hay división, cuando hay más de una visión, entonces los proyectos no pueden ir hacia adelante. Las iglesias se detiene la iglesia, se detiene la congregación, se interrumpe el trabajo porque hay una visión quizás en el pastor, en la junta de directores de ancianos, y lamentablemente hay otra gente que está caminando por otros lugares. Fíjate que allí, en Babel, la comunicación entre los seres humanos fue interrumpida por la intervención divina. No obstante, en Pentecostés, Hechos capítulo 2, esa misma intervención de Dios, esa misma intervención divina, trae como resultado un auténtico entendimiento de la verdad. Entonces, Pentecostés nos sorprende porque cuando llegó el día de Pentecostés y cuando la gente recibió el bautismo del Espíritu Santo, la reacción de los que escucharon, fíjate que Dios coge a esta gente, estos apóstoles que sencillamente muchas veces no habían salido ni siquiera de Galilea y que eran galileos y que estaban allí en la región, que lo que hablaban era arameo y quizás con dificultad. Y Dios los pone a hablar en lenguas extrañas, en otras lenguas, en la lengua que hablaba la gente que había venido a visitar, la lengua de las distintas regiones del área. Entonces, aquella gente que escuchan a los apóstoles recibiendo Dios comunicando la verdad del evangelio, la verdad de lo que estaba ocurriendo allí, pone a los apóstoles y ponen los apóstoles la capacidad de comunicarlo en la lengua que aquella gente entiende, y entonces aquella gente comienzan a recibir y dice, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es que esta gente pueden hablar la lengua en que nosotros hemos nacido? Ahí se da el milagro entonces otra vez de ese elemento de que allí en Babel las lenguas, la confusión de lenguas se da para interrumpir un proyecto. En Pentecostés, Dios vuelve a unir y utilizar el idioma, la lengua, las comunicaciones, las herramientas que tenemos para comunicar el evangelio a la masa. Y eso es lo que nosotros tenemos que mirar como cristianos, como comunicadores, como predicadores del evangelio. Tener esa capacidad de que lo que decimos, lo que comunicamos, la verdad que tenemos que hacerla disponible. Y disponible en el lenguaje que la gente pueda entender. Entonces, aquí a veces tenemos también un poquito de problemas porque muchas veces nuestro mensaje es muy elevado y no necesariamente estamos atendiendo a la masa, a la gente que está allí para poder escuchar y entender lo que ve. Pero por otro lado, no podemos tampoco subestimar a la gente que está en la audiencia o que está en la iglesia o que está en los lugares. Y es interesante, pastor, porque una también de las cosas que yo puedo ver, óigame, la gente que está conectada con nosotros y lo que estamos hablando, usted le está haciendo sentido, recuerde, déjeme su comentario, mucha gente conectada por ahí, así que déjenos saber. Interesante cuando yo veo ese pasaje bíblico, es que yo veo que cuando llega este momento de hablar en otras lenguas, en otros idiomas, yo veo cómo estos que reciben esta impartición comienzan a hablar el idioma de la gente,
cómo la iglesia es capacitada para hablar el idioma de la gente. No es para que, o sea, la iglesia no va a hablar su propio idioma. La iglesia va a hablar el idioma de la gente para que se pueda entender el mensaje de Jesús. Y entonces a mí eso me lleva a pensar, pastor, que por mucho tiempo la iglesia se ha mantenido hablando su propio idioma y no hemos podido entender que a nosotros nos dejaron el Espíritu Santo para poder tener la capacidad de que nuestro idioma, lo que vayamos a hablar, lo podamos llevar al contexto de la gente y allá poder hablar el mensaje de las buenas nuevas y comunicarlo, pero comunicarlo para que ellos nos entiendan. Y muchas veces nosotros vamos a comunicar una palabra afuera y hablamos y lo que dialogamos lo decimos en nuestro, como si estuviéramos en la iglesia hablándolo nosotros y no lo contextualizamos. Y la gente que está allá no nos entiende. De hecho, hay veces que la gente está en un culto, y esto con mucho respeto, pero a veces están en un culto fuera y toda la cosa, y a veces sentimos el impacto del Espíritu y uno se goza, y a veces hasta pudiéramos hasta hablar en otras lenguas, pero el que está allá afuera, ¿me está entendiendo? El que está allá afuera, el que está escuchándonos por allá está diciendo, pero ¿qué le pasó a este que está hablando en español y de momento rompió a hablar en unas lenguas ahí en una cosa? Para nosotros es normal, pero para los que están allá no lo es. Así que me parece que el testimonio de Hechos, aparte de lo que el pastor Jesús está presentando, es que también el testimonio de Hechos capacita a la iglesia para poder llevar el mensaje al idioma de la gente que nos puede entender. Y fíjese, pastor, que precisamente eso es un principio de comunicación. Lo que estamos hablando y estos puntos que estamos tocando son principios de comunicación. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces mucha gente no puede estar mirando o escuchando y decir, pero ¿de qué están hablando? O no, yo sencillamente hablo lo que el Espíritu me da. Entonces, no nos sentamos a reflexionar en estas cosas básicas, fundamentales, elementales, a la gente que nos va a escuchar, a la gente que está ahí. Entonces, ¿cómo vamos a comunicar, verdad? Y vuelvo y digo, la comunicación es amplia. Como decíamos la semana pasada, todo lo que hacemos, todo lo que decimos comunica algo. Así es. Entonces, tenemos una audiencia, tenemos una gente que nos está viendo 24/7, tenemos una gente que nos está escuchando todo el tiempo y lo que estamos haciendo, tenemos que modelar el testimonio de lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo. Entonces, no podemos, tenemos que evitar la improvisación. Tenemos que evitar la improvisación, ¿sabes? Porque es que la gente se da cuenta. Entonces, tenemos que ir con un mensaje coherente, claro, diáfano, unas verdades fundamentales que están en la escritura y que hay que comunicarla. O sea que la esté hablando con un amigo, sea que esté utilizando un megáfono, sea que esté utilizando las plataformas de internet, sea que esté utilizando la radio o la televisión, es el mismo principio. Lo que yo voy a decir tengo que tenerlo pensado, tengo que haberlo analizado, no lo puedo sacar de la manga. Y hay momentos en que la gente que predica pues quizás tenga alguna experiencia y de momento pues se sienten inspirados a decir unas cosas. Qué bueno, porque el Espíritu Santo está ahí para eso. Exactamente. El Espíritu Santo Dios está ahí para eso y eso no lo podemos descartar. Pero tenemos que saber que nosotros tenemos una responsabilidad de prepararnos, de estudiar. Esto que yo estoy, que es parte de una tesina que yo trabajé, anoche yo estuve un par de horas releyendo, acomodando, buscando para poder estar claro cuando yo me presente ante esta audiencia en esta mañana. Y quizás alguien puede decir, pero esas cosas son tan básicas. No son básicas, pero son importantes porque es en el fundamento donde podemos crear problemas. Así mismo es. Si el fundamento está bien construido, el edificio se construye. Pero muchas veces, lamentablemente, el problema es el fundamento. Cuando no ponemos un fundamento sólido, claro, entendible, entonces después construimos y el edificio se nos viene abajo, porque sencillamente no hay un fundamento. Me gustaría mirar... Pastor, antes rapidito, un comentario. Lo que acabas de decir
en términos de que si alguien pudiera decir, pero es que eso es algo tan sencillo, pues yo tengo que decirle que parece sencillo, pero no lo es. En la práctica no lo es, porque si hubiera sido sencillo, hoy el mundo estuviera evangelizado completo. Si hubiera sido sencillo, hoy el mundo estuviera evangelizado completo. Pero el mundo no está evangelizado completo. ¿Por qué? Porque aunque parece sencillo, no lo es, porque no hemos cumplido a cabalidad con la comunicación adecuada, correcta, diáfana que requiere, y que lo que estamos hablando esta mañana. Así que aunque parece sencillo, pues no lo es. Fíjate que para cerrar el día de hoy, hay otro pasaje que yo lo he citado en otras ocasiones, que es y lo he citado mucho en muchos sitios, porque el escritor de la epístola a los Hebreos, en el capítulo 1, versos 1 y 2, al defender la posición de Cristo como el mensajero eterno y la revelación final de Dios, dice que Dios siempre ha hablado a los seres humanos en diferentes formas y en diferentes maneras. Y específicamente el texto dice, Dios, estamos hablando de Hebreos 1 y 2, para la gente que nos sigue, Hebreos 1 y 2, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que volvemos, estamos poniendo el fundamento de que la comunicación emana de Dios, de que Dios es el arquitecto de la comunicación y de que Dios siempre ha hablado, y Hebreos 1:1 lo dice claramente. O sea, lo que el escritor de los Hebreos le está diciendo precisamente a la comunidad hebrea, que son los receptores de su epístola, y a nosotros hoy, Dios siempre ha hablado. O sea, el plan de Dios, que es salvar al hombre, salvar la humanidad, porque Dios sabía, aquí no vamos a entrar muy profundo en teología, pero Dios sabía. ¿Sabes? Cuando nosotros miramos, Dios sabía que el hombre, porque, que es la pregunta que se ha hecho la humanidad en toda la historia de la humanidad, si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿por qué lo creó? ¿Y por qué lo hizo de la forma en que lo hizo? No sabemos por qué. Lo que sabemos es que Dios sabía y que Dios tenía un plan y que en ese plan estábamos tú y yo, y que en ese plan estaba que Jesucristo, su Hijo, iba a venir al mundo para resolver el problema de comunicación que se planteó, porque cuando el hombre peca en el huerto del Edén, mirando el elemento de comunicación, se interrumpe la comunicación entre Dios y el hombre. Aquella relación donde Dios venía y hablaba con el hombre se interrumpe. Entonces, ¿qué hace Cristo? Cristo restaura esa comunicación entre Dios y el hombre. Cristo se constituye en ese puente, en ese elemento para comunicarse con el ser humano. Entonces, ahí es que entonces miramos que Dios nunca estuvo callado, habló, y vimos ahí lo que pasó con Génesis, como la mujer responde porque Dios había hablado. Vemos todos estos elementos, vemos que Jesús dijo, tienen que predicar esta verdad. Entonces, ese elemento de la comunicación de la verdad del evangelio, esta es una afirmación poderosa del principio de que Dios es un Dios que se comunica y que nunca hace nada antes de comunicarlo a sus hijos a través de los profetas, sus voceros, sus mensajeros. Dios ha utilizado siempre los medios disponibles y necesarios para transmitir su verdad, velar y revelar sus planes a sus criaturas. Así que Dios ha utilizado siempre los medios disponibles. Desde que Dios le dijo a Moisés, cuando Dios le comunicó a Moisés aquel gran plan con el pueblo de Israel y aquel contrato, aquel testamento, aquel acuerdo, le dijo a Moisés, escribe un libro. Dios le dice a Moisés, escribe un libro. Y más adelante, la próxima semana, vamos a ver cómo los apóstoles escribieron los evangelios, las epístolas, porque es un medio de comunicación. Es que la verdad, es que la comunicación es el contenido del evangelio, tiene que estar claro
para que se pueda continuar transmitiendo de generación en generación. Gracias, pastor, por esta oportunidad. No, totalmente. Gracias a usted, pastor, porque ciertamente el tema que se está hablando y que usted nos está llevando y conduciendo, me parece que es en la médula del evangelio. Si no podemos comunicar bien, el nombre de Jesús no será escuchado de la manera adecuada y el evangelio no será llevado a todos los rincones del planeta de la manera adecuada. A mí me parece que estamos hablando y usted nos está llevando en un sendero donde es la médula de que la gente conozca de Jesús. Me parece que la palabra que usted nos presenta es una palabra poderosa y le agradecemos, pastor, que ciertamente usted nos bendiga de la manera en que lo hace. Pastor, antes de retirarnos, ¿cómo la gente puede conocer de usted y conocer de su ministerio y de las cosas que Dios ha puesto en usted? Gracias, pastor. Bueno, estamos en 104.1 FM Redentor. Dios nos ha colocado allí. No podemos decirlo de otra forma. Dios nos sembró en Redentor desde los 17 años de edad, ya para 40 y tantos años, y ahí estamos haciendo aquello para lo cual el Señor nos llamó y nos capacitó en ese sentido. Así que estamos en el 787-751-1310, en Redentor 104 para servirle, y correo electrónico jrivera@redentor104fm.com, jrivera@redentor104fm.com. Nos escuchamos la próxima semana. Así se hará, pastor. Mi mejor abrazo para ti, ¿ok? Sabes que te amamos, bro. La paz del Señor sea contigo.